Somos el grupo número 4 y en este video vamos a exponer sobre los hidrocarburos. La clasificación de los compuestos orgánicos se basa en función de los átomos que lo forman. Se clasifican en hidrocarburos y otros compuestos. En los hidrocarburos resulta la unión de átomos de carbono con átomos de hidrógeno. Podemos observar un ejemplo, el etano. En otros compuestos se incluyen un gran número de compuestos formados por carbono e hidrógeno, pero presentan otros átomos como el oxígeno, nitrógeno o halógenos. Un ejemplo, el etanol. Este contiene un átomo de oxígeno en su estructura. Los hidrocarburos son los derivados del carbono más sencillos. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en alcanos, en alquenos y alquinos. Si un enlace entre carbonos es simple se denomina alcano, si es doble, alqueno, y si es triple, alquinos. Y los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno y se conocen como arenos. Su estructura se presenta en forma de un anillo de 6 miembros con dobles enlaces. Los alcanos. La estructura de estos compuestos son muy variadas y se puede dividir en alcanos acíclicos y en alcanos cíclicos. Y los alcanos acíclicos son los que no poseen ningún ciclo en su estructura y se clasifican en lineales y ramificados, dependiendo de que el alcano posee unas cadenas laterales, y alcanos cíclicos, también llamados cicloalcanos, cuando la estructura presenta uno o más ciclos. En el caso de los alcanos cíclicos se usa preferentemente una figura geométrica para representarlos, en el que cada vértice corresponde a un átomo de carbono. Para los alcanos acíclicos lineales, los 4 primeros miembros reciben el nombre de metano, etano, propano y butano. Los demás se les nombra usando un prefijo que indica el número de átomos de carbono que posee la cadena, seguido de la terminación ano, como observamos en la figura. Para los alcanos acíclicos ramificados la nomenclatura es la siguiente. 1. Identificar la cadena más larga de átomos de carbono en la molécula principal, tomando en cuenta que no siempre estará en línea recta. 2. Numerar los átomos de carbonos que conforman la cadena principal, iniciando por el extremo de la cadena principal que esté más cerca a la ramificación. 3. Las ramificaciones, llamadas también radicales, se nombran igual que el hidrocarburo del que proceden, cambiando el sufijo ano por il. Y 4. Finalmente se nombran los radicales por orden alfabético, procedido del número localizador, el mismo que indica en qué posición se encuentra en la cadena principal. En caso que exista 2 o más radicales, no es necesario nombrarlos 2 veces, simplemente se utiliza el prefijo di2, di3, tetra 4, etc. Como observamos, tenemos un ejemplo, 2-metilpentano. Para los alcanos cíclicos, la cadena principal es la que forma el ciclo. En este caso tiene 6 átomos de carbono y por tanto es un hexano, pero cíclico. Se nombra como ciclo hexano. Presenta 2 grupos metilo como sustituyentes para localizar sus posiciones. Se numera comenzando por un carbono que tenga un sustituyente, el de menor orden alfabético, y se continúa buscando siempre la secuencia localizadora menor. En este caso se trata del 1,2 dimetil ciclohexano. Para nombrar alquenos y alquinos, hidrocarburos que presentan enlaces dobles o triples entre carbonos, se siguen las mismas reglas, es decir, el nombre está formado por un prefijo que indica la posición y el tipo de sustituyentes de la cadena principal, un núcleo que indica el tamaño de la cadena principal y dará el nombre al compuesto, y un sufijo que indica el grupo funcional eno, si es un doble enlace, o ino, si se trata de un triple enlace entre el núcleo y el sufijo. Se indica la posición del grupo funcional con un solo localizador separado mediante guiones. 2 cosas importantes. La cadena principal debe ser la de mayor número de átomos de carbono, pero debe contener el doble o triple enlace. Y la numeración correcta de la cadena principal es siempre la que se asigna el menor localizador
al doble o triple enlace. Y los aromáticos finalmente se nombran como derivados del benceno. El nombre está formado por un prefijo que indica localización y tipo de sustituyentes en el anillo aromático, seguido de la palabra benceno. Para establecer la secuencia localizadora, se empieza a numerar el compuesto por el átomo de carbono que lleve el sustituyente que primero se alfabetiza y se continúa buscando la de menor secuencia localizadora. En el caso de derivados disustituidos del benceno, se admite que cuando las secuencias localizadoras son 1,2, 1,3 o 1,4, se utilizan prefijos orto, meta y para, respectivamente. Un ejemplo de la figura es 1-etil, 3-metil, benceno o meta-etil benceno.